soy Alejandro de Luis, colaborador de XTB. Puedes encontrar información mía en deluistrading.com y en el vídeo de hoy vamos a hablar acerca de la dinámica del mercado. ¿Cuántas veces hemos comprado y hemos visto que el mercado se ha empezado a dar la vuelta o hemos vendido y hemos visto que el mercado ha empezado a subir? Vamos a hablar acerca de esto y cómo poder aprovecharlo en nuestra operativa. En el vídeo de hoy, mercado tramposo. Mercado tramposo. Bueno, como bien sabemos, una de las grandes claves de la operativa está en saber responder a la pregunta de cuándo voy a entrar y cuándo voy a salir, aunque ya sabes, hemos hablado en esa sección cómo pues saber además cuánto vamos a arriesgar en cada operación es una parte fundamental de la operativa. Tanto es así que ya sabes, si no sabemos esto, pues directamente por mucho que sepamos dónde entrar, dónde salir, no tenemos una técnica que a largo plazo vaya a ser viable. Así que eso ya lo sabemos. Bien, hoy vamos a hablar, como ya hemos hablado también en otros vídeos, sobre cómo tomar decisiones a la hora de entrar en el mercado. Pero bien sabiendo que pues gran parte del mercado se hace la misma pregunta que nosotros, tenemos que saber cuándo normalmente el mercado aparentemente pues parece que ya tiene una decisión clara sobre lo que va a hacer un determinado activo. Por ejemplo, todos sabemos cómo el mercado se fija también en ciertos momentos, en niveles técnicos, a partir de los cuales pues el mercado parece que ya ha tomado un desenlace y ya parece que el mercado va a continuar por ahí. Por ejemplo, como veis ahí en el punto número 3, pues normalmente la gente se basa en cuándo entrar y cuándo salir, pues en determinados niveles técnicos importantes, ¿no? Como por ejemplo son niveles de soporte, niveles de resistencia, niveles psicológicos, niveles de pivot points, bueno, determinados niveles técnicos a partir de los cuales parece que entonces el mercado ya pues va a seguir con el rumbo. Bien, como bien sabemos, antes de una ruptura de un determinado nivel, como por ejemplo vemos aquí un nivel de resistencia, pues todos aquellos participantes que están observando el gráfico y ven que está por debajo del determinado nivel de resistencia, ya sabemos que un nivel de resistencia es aquel pues nivel en el que de precios en el que se ha parado por lo menos dos veces. Aquí vemos un toque, dos toques, tres, cuatro veces. Ya sabes, es una zona, no es un punto exacto, eso también lo entendemos. Pero cuando el mercado está por debajo, pues los participantes están esperando a que el mercado rompa, para que entonces aquellos que están dentro, pues compren más, aquellos que están fuera, pues puedan entrar por primera vez, y aquellos que están, acuérdate, cortos, vendidos, pues están deseando que el mercado no rompa la resistencia, porque si no, tendrán que salir de su posición. ¿Cómo sales de una posición vendedora? Pues bien sabes, comprando. De tal forma que fíjate cómo normalmente cuando vemos una ruptura de un nivel de resistencia o de soporte o un nivel técnico importante, normalmente vemos un aumento de volumen, es decir, el número de contratos o de dinero transado en un determinado momento, periodo de tiempo, ¿no? De tal forma que ahora cuando veas una vela vertical, una barrita vertical, debajo de un periodo de tiempo, pues ese es el volumen que se ha transado en ese determinado momento, ¿no? Diferentes cuando vemos el perfil de volumen que son en determinados niveles de precio, no de momentos puntuales, ¿no? Bien, pero decíamos, ¿no? Cuando vemos una ruptura de una resistencia, pues normalmente vemos un aumento de participación. Claro, ¿por qué se produce esto? Porque aparentemente el mercado ya pues ha tomado el desenlace y ahora pues aparentemente ya pues el mercado ya ha roto un nivel y debería continuar, ¿no? Es por eso por lo que vemos muchas veces como el mercado cuando rompe niveles normalmente vemos un aumento de volumen. Bien, de hecho la teoría nos dice que una ruptura de un nivel importante seguido de un aumento de volumen normalmente es una confirmación. Bien, esto es la teoría. Como bien has visto, el título del vídeo de hoy se llama mercado tramposo. ¿Y por qué se llama mercado tramposo? Porque vemos que normalmente cuando se producen estas rupturas, normalmente el mercado tiende a girarse. Bien, nosotros sin analizar el porqué de este motivo, aunque ahora veremos algunos ejemplos que a lo mejor nos pueden dar una idea del porqué esto, aunque nuestro trabajo no es buscar la explicación del porqué, sino simplemente ver lo que está pasando, vemos que, sin pensar demasiado, pues todos aquellos que confiaron en esta zona de ruptura, si ahora por el motivo que sea, el mercado empieza a darse la vuelta, pues hombre, todos aquellos que abrieron posiciones en el mismo nivel, acuérdate, nivel de ruptura, ¿qué tendrán que hacer? Bueno, pues tendrán que cerrar, ¿no? Si han visto que el mercado no continúa. Claro, ¿qué suele pasar cuando vemos una ruptura de un nivel? Pues que se suele producir, si es que hace un giro, una aceleración en sentido contrario, ¿vale? ¿Ves? Este tipo de movimientos, cuando no confirman, pues normalmente vemos una aceleración en sentido contrario. Aquellos que abrieron posiciones, acuérdate, los que añadieron posiciones, los que entraron por primera vez, cuando se rompió un nivel técnico importante, ahora se ven atrapados y tienen que cerrar. Al querer cerrar todos a la vez, ya sabes, con orden tipo mercado, orden tipo stop, pues lo que hace el mercado es arrastrarse, o mejor dicho, tirar como un imán hacia pues la dirección donde se están poniendo las órdenes. Al querer salir todos al mismo nivel o al mismo momento, pues el mercado normalmente se produce una aceleración en sentido
contrario. Bien, cuando vemos esto que pasa, pues es algo útil intentar aprovecharlo en nuestra operativa. De ahí que, ya sabes lo que te digo tantas veces, si me has escuchado alguna vez, pues si tuviera que decirte una frase y no volver a ver de ella, o un consejo, pues el consejo sería: no te crees las rupturas, porque la mayoría de las rupturas son rupturas en falso. De hecho, si viéramos cualquier gráfico, normalmente verás que cuando el mercado normalmente amaga por una dirección y ahora ves que pues va en dirección contraria, normalmente va con mucha más fuerza. De tal forma que ahora, cuando veas que el mercado pues normalmente va en una dirección, normalmente es para ir en dirección contraria, y constantemente vamos viendo rupturas en falso. Fíjate, por ejemplo, aquí en un activo en concreto, estamos viendo aquí como el mercado, cada vez que amaga en dirección contraria, tiende pues a irse en dirección contraria. Cuando vemos un poco las tripas de lo que es el precio, simplificándolo mucho, viendo las órdenes que han entrado, que se han finalmente ejecutado, pues vemos que cuando el mercado rompe un determinado mínimo se acumulan ventas, pero normalmente cuando vemos que fallan se produce un movimiento en sentido contrario, órdenes en sentido contrario, y vemos normalmente las aceleraciones, ¿vale? Vemos ahí como el mercado pues empieza a acumularse ventas, y ahora rápidamente, al estar equivocados, pues vemos un movimiento en sentido contrario. Vemos también como, por ejemplo, en este movimiento aquí, que esto, acuérdate, pues está pues aquí viéndose en este último movimiento del precio, como el precio, cuando rompe, ahora se produce un giro. ¿Qué hemos visto aquí que ha pasado? Pues exactamente lo mismo. Vemos que el mercado cae, producen órdenes de venta aquí en nivel rojo o morado, para entendernos, y ahora, cuando el mercado rebota, vemos que pues el mercado normalmente pues quiere salir, y ahora se producen órdenes en sentido contrario, compra en este caso, que hacen situar el valor del activo por encima y tiran con él para un imán. Bueno, como si fuera un imán. Ya hemos hablado del por qué podría estar pasando esto. Hemos visto que normalmente pues es mucho más beneficioso comprar cuando pues se produce una ruptura en falso. Tú imagínate que te planteo una vez una gran cantidad de dinero, contratos que mover, y ahora tuvieras que meterlo en el mercado. ¿Cuándo sería un mejor momento de meterlo? Cuando comprara todo el mundo, imagínate que quieres comprar, o cuando vendiera todo el mundo. Bueno, pues ya entendemos que sería mucho mejor comprar cuando todo el mundo estaría vendiendo. ¿Por qué? Pues básicamente porque tendríamos un deslizamiento prácticamente nulo, es decir, la diferencia entre el precio al que tú quieres comprar y al que finalmente te acaban ejecutando prácticamente sería nulo, porque todo el mundo te está dando contrapartida. Si por el contrario compras cuando todo el mundo está comprando, lo que vas a hacer es que vas a sumar esa compra a lo que ya está, y pues el precio que te van a dar finalmente será muy alejado de lo que tú finalmente pues querías que te hubieran ejecutado, ¿no? Así que normalmente vemos cómo pues las compras profesionales entran en zonas en las que se producen ventas minoristas. No estamos hablando de ninguna teoría conspiranoica, pero sí es verdad que la dinámica misma del precio, la dinámica del mercado, como te decía antes, pues hace que el mercado funcione así. Así que cuando se ven rupturas de soporte, normalmente son zonas en las que se suelen acumular pues compras. Es por eso por lo que muy normalmente pues veremos ese tipo de comportamiento, como te estaba mostrando antes. Bien, sabes además que tenemos pues diversos síndromes, acuérdate, el come techos, el come suelo, ya hemos hablado también de esto, como normalmente cuando el mercado sube mucho, pues hay mucha gente que intenta pues buscar techos de mercado. Bueno, normalmente eso suele ser la gasolina que alimenta movimientos interesantes. Te decía antes, ya sabes que pues las compras institucionales se producen precisamente en estas zonas, y bueno, esto se hace pues precisamente después del análisis que sea, hacen situar el valor del activo por encima, y ahora pues aquellos que están buscando comprar esa gran cantidad pues buscan zonas de compra por abajo. ¿Bien? Esto es lo que normalmente tenemos. Fíjate, por ejemplo, en el día de hoy, día 26 de noviembre del 2015, hemos visto pues cómo se ha producido precisamente este movimiento. Se lleva produciendo este movimiento en los últimos días en el DAX. Hemos visto, por ejemplo, cómo el mercado, después de subir, tiende a romper en niveles inferiores para luego subir. Bueno, si ya viste el vídeo de la formación técnica, que llamo la escalera, puedes ver, pues verás cómo se han producido varias formaciones de este nivel. Es verdad que, por ejemplo, esta última la tuvimos muy cerquita de una zona de resistencia, y ya sabes que normalmente antes de niveles de resistencia no me gusta entrar, por eso pues ese movimiento no me gustó mucho. Pero fíjate, ahora te pongo la siguiente situación. Ves que el mercado está subiendo mucho. De hecho, hoy, pues día de Acción de Gracias, festivo, mercado ahora mismo cerrado en Estados Unidos. Normalmente, pues no sería un día en el que pues, el mercado a lo mejor tendiera a subir mucho. Bien, hemos visto ya una subida en varios movimientos y ahora hemos visto un rango lateral, pero ahora de repente, pues ayer a la última hora de la sesión vimos que de repente se produce una ruptura de soporte. Pregunta:
¿Nos queremos esa ruptura de soporte? Porque el mercado ha subido mucho, ha roto un nivel de soporte, hemos visto un aumento de participación en esa ruptura. ¿O qué hacemos? Bueno, sin duda mucha gente habrá confiado en esa zona de ruptura, de soporte. ¿Qué ha pasado a continuación? Bien, pues como has visto, fíjate dónde queda el movimiento que tuvimos ayer por la noche, y desde la apertura del mercado de futuros y luego la apertura del mercado de contado, pues hemos visto cómo el mercado pues ha subido de una forma increíble. ¿De qué se alimentan las tendencias? Pues normalmente, pues como te decía, del cazatechos, es decir, aquel inversor que está buscando constantemente techos en el mercado y a la mínima ruptura pues intenta participar en sentido contrario a la tendencia establecida, operando contra la tendencia. Normalmente vemos que pues precisamente los movimientos fuertes vienen después de que se rompe en falso en sentido contrario. De ahí, pues lo que te digo, ¿no? El mercado es tramposo y la pregunta es, ¿cómo podemos aprovecharlo en nuestra operativa? Bueno, ya hemos visto varias formas de poder utilizar pues esta forma o dinámica del mercado. Hemos visto ya, por ejemplo, los movimientos en escalera, te decía, ¿no? Hemos, por ejemplo, este movimiento en escalera rompiendo y este movimiento que después acaba tirando el alza, eso ya lo conocemos. Hemos hablado también de los fallos de figura. Hemos visto cómo después de producirse una formación de cabeza con hombros, por ejemplo, ahora cuando aparentemente el mercado va a darse la vuelta y ahora va en sentido contrario, es decir, a favor de la tendencia, en dirección contraria a lo que marcaba la figura de vuelta, normalmente tiende a acelerarse. Bien, ¿qué dos figuras técnicas vamos a ver también para que podamos intentar aprovechar la dinámica del mercado con este mercado tramposo? Bien, hablaremos en el próximo vídeo de la zancadilla, un movimiento del precio pues que nos podrá servir para poder incorporarnos a una tendencia ya en marcha. Y veremos también el movimiento de la voltereta, el movimiento especial cuando se produce un cierto hueco de una determinada manera, pues también nos indicará cómo el mercado pues ha confiado en una zona y ahora rápidamente pues tienen que salir de esa posición. Así que bueno, esto es un poco lo que tenemos en el vídeo de hoy con este mercado tramposo y por supuesto espero que te sirva como siempre para tu operativa. Buen trade. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya servido en tu operativa y por supuesto que puedas seguir aplicándolo día a día. Y recuerda que si eres cliente de XTB, nos vemos en mi comunidad de trading en deluistrading.com.